A mí me costó un montón armar la charla porque la verdad que eh, el diseño de la plantación, todo lo que es cómo armar el concepto del diseño de plantación es bastante como complejo y hay un montón de distintos factores para tener en cuenta, desde la forma de la planta, primero conceptual, la idea rectora, cómo tomar una idea rectora para que me rija todo y no sea porque me gusta esta planta, sino que porque se ata a esta idea, lo que es la forma de la planta, lo que es la forma de la flor, lo que es la forma, los colores, la fenología, cómo va cambiando a lo largo del año, cómo son los servicios ecosistémicos, hay muchas capas en un jardín, hay muchos. Y la verdad que armaba imágenes por temas y todo, y no encontraba como una coherencia de cómo presentárselos, hasta que al final dije, no, voy a hacer al revés, voy a mostrar un caso, y a partir de ese caso ir como mostrando todas estas cosas. Así que bueno, finalmente lo que elegí fue un proyecto, hice la traducción de todos los slides, porque es en inglés, es un proyecto que es muy fresquito, es de ahora, es un estudio sudafricano de arquitectura, el estudio de iluminaciones de México, el cliente es senegalés, y va a hacer la obra en Argentina, en provincia de Buenos Aires. Con lo cual era bastante complejo y más que nada teníamos que poder explicar las ideas. Lo primero que hicimos fue un video para poder convencer al cliente de que tenía que hacer todo esto que yo quería que haga, que incluía la investigación también, que siempre me gusta un poco hacer investigación, y bueno, si tengo un cliente que me lo va a financiar mejor. Y después esto es lo que vendría a ser el anteproyecto. Entonces, un poco, ¿qué vamos a hacer? Compartir pantalla completa. Acá. ¿Ahí lo ven? Yo voy a ir Sí, agarrando la traducción que les hice de todo y los voy a ir leyendo, ¿no? Este, bueno, es el cliente de DAO, en la casa de familia, en un club de polo. Y bueno, yo estoy hablándole al cliente, ¿no? Entonces, bueno, su jardín en La Cañada está ubicada en una posición única frente a la cancha de polo. Es un lote que está enfrente a la cancha de polo. Y si uno hace como un zoom hacia afuera, podemos ver que aunque está bastante cerca de Buenos Aires, está como a 1 hora en auto, pero ya está inmerso en lo que es el campo, el pastizal pampeano, ¿no? Que es la pradera, pero la pradera en general se le habla en realidad técnicamente a la pradera americana, y que tiene una composición bastante con más de flores, y la nuestra en esta región es un pastizal, porque la proporción de gramíneas es mucho más grande que de flores. El concepto que había tomado el estudio de arquitectura era el casco de estancia colonial. Había estudiado la forma, esa como herradura donde adentro está protegido el cliente, los patios internos. Entonces, ellos hicieron desde la arquitectura una reinterpretación moderna, contemporánea, perdón, y pidieron un poco que la idea del jardín acompañe este concepto. Entonces, nosotros lo que propusimos era la idea de que esta casa había sido apoyada en un paisaje prácticamente intacto, donde estaba todavía este pastizal pampeano, del cual quedaba ya poco hoy por hoy. Entonces, para el diseño se eligió una paleta de plantas que recrearían esta atmósfera. Se le agrega interés a lo largo de las estaciones, plantas que estén adaptadas al suelo y al clima. Entonces, plantas que se van a ver bien, digamos, cuando uno elija la planta adecuada al suelo y al clima, las plantas están sanas, ¿no? Y se proponen pastizales altos, medianos, bajos, enriquecidos con perennes con flor. Van a haber algunas plantas más altas para privacidad, se va como eligiendo, pero digamos que la esencia, la identidad va a ser que a nosotros nos evoque el pastizal.
Y lo primero, y ahí después se presenta la idea de que como que hay capas, ¿no? Una capa es como la obvia. Uno entra al jardín y uno ve un jardín lindo, bueno, la estética, ¿no? Pero después hay como distintas capas. Una es todos los servicios ecosistémicos que va a presentar, ¿no? Primero va a ser como un refugio para los insectos, para las aves, para las plantas, para los árboles, va a ser un lugar donde va a haber conservación, donde yo digo que la conservación y la belleza pueden ir de la mano. Esa sería como otra capa. Se maneja el agua de lluvia, bueno, después creo que lo hablo de una manera lo más parecido a la naturaleza, logrando que se infiltre. Hay como una capa que no se ve a simple vista, pero que se trabaja. Otra capa más que tiene este jardín es la creación de un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque algunas especies van a ser el resultado de un plant hunting, yo voy a tener que ir a la naturaleza a buscar plantas que necesito y que no están en producción, vamos a ingresar plantas que antes nunca se habían hecho, viveristas que las van a producir para nosotros, y plantas que van a poder adaptarse. ¿Y por qué nosotros favorecemos esta biodiversidad, ¿no? Que es esta otra de las capas también que hay? ¿Qué es lo que me trae a mí la biodiversidad? La biodiversidad me trae biodiversidad de insectos. Entonces, cuando digamos, los insectos pueden ser como muy exquisitos. El insecto A pone huevos en la planta A y el insecto B en la planta B. Y no se intercambian. Entonces, cuantas más cantidad de plantas distintas yo tengo, más cantidad de insectos diferentes tengo. Y más allá de que uno sea amante del mundo y la naturaleza, es un tema práctico y concreto. Si yo tengo diversidad de insectos, los beneficiosos y los dañinos, hay un equilibrio. Unos se van comiendo a otro y no tengo plagas. ¿Qué es una plaga? Es cuando hay un insecto que arrasa porque no tiene predador. Entonces eso pasa, por ejemplo, en los monocultivos. Por eso cuando hacen, qué sé yo, después tienen que estar tirando pesticidas y pesticidas, porque no hay un balance. En la naturaleza, si uno tiene un balance de distintas plantas, logramos que haya un control biológico, natural. Entonces, más allá de estar favoreciendo esa biodiversidad para hacer nuestro granito de arena de contribuir al medio ambiente, estamos logrando un jardín sano, un jardín donde vamos a tener que usar menos pesticidas, insecticidas, ni fertilizantes, porque estamos eligiendo plantas que se adaptan bien al suelo, o sea, es lo más sustentable posible. El manejo del agua de escorrentía es otro de los servicios ecosistémicos que se van a tratar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a estudiar que el agua de esa cancha de polo, que no sé cuántos metros cuadrados son, va en pendiente hacia este terreno. Entonces el terreno cuando llueve arrastra un montón de agua, acumula mucha agua y tarda en dejar el jardín. Entonces lo que se va a hacer trabajar esta agua para que pueda infiltrarse en el terreno y no mandarla de drenaje de vuelta a la calle, que va a llegar a los ríos caliente, sucia, y va a intoxicar los cauces naturales. Entonces vamos a tratar ese espacio de una manera lo más parecido a la naturaleza, que el agua se infiltre, que son los jardines de lluvia. Entonces, la idea rectora de este jardín es recrear esa sensación, porque no es literal, no es una restauración, sino que es poético. Se va a trabajar la belleza, la conservación, la investigación y todo manteniendo la sustentabilidad lo más posible. Entonces, el concepto es, bueno, se los voy a leer: para poder lograr la sensación de estar inmerso en el pastizal pampeano, diseñaremos con un alto porcentaje de gramíneas y un menor porcentaje de plantas perennes. Lo que se apunta es que, mirado de lejos, pues yo tenía como una imagen, un render de lo que ellos querían, o sea, uno de lejos lo que ve es algo que parece minimalista, es muchos pastos y como florcitas blancas, salpicadas, ¿no? Entonces parece como que de lejos la biodiversidad es menor, tengo un efecto más minimalista, pero cuando uno se acerca al lugar empieza a ver que dentro de ese blanco tengo diferentes formas, hay margaritas, hay columnares, hay umbelas,
desde el interior se pueden ver otras plantas con otro colorido que no se pueden ver desde afuera. Son blancas y una tonalidad de los violeta, o sea, desde el violeta más azulado hasta el violeta más rojizo, ¿no? Va como cambiando, pero es como que elegí una paleta de colores limitada para poder mantener ese efecto que tiene la pampa, que no es colorinche, sino que es más bien tranquila visualmente. Entonces después, bueno, acá van a ver cómo es el plano, este es el plano, está un poquito cortada la imagen, digamos, termina hacia acá arriba donde está la flechita, es la cancha de polo, y hacia atrás es la calle, ¿no? Entonces está dividido en canteros, que vamos a ir estudiando uno por uno. Después volvemos a esa imagen para que la vayan viendo, ¿no? El jardín, esperen a ver acá, ¿dónde tengo el coso? Sí, que el jardín, bueno, está dividido en estos 8 canteros, ¿no? Son como 8 áreas la parte de jardín. Además están todas las terrazas, que las terrazas después las vamos a ver, están con letras. Había muchos techos verdes, muchas terrazas verdes. Cuando se hace todo el estudio de asoleamiento, se puede ver claramente que, bueno, el estudio de asoleamiento se hizo a lo largo de todo el año, de todas las estaciones y varias horas durante el día, desde la mañana, desde que sale el sol hasta que se pone, cada 2 horas tenía un estudio de cómo va a ir corriendo el sol, influenciado por el volumen. Eso me lo mandó el estudio de arquitectura, que hizo todo el programa, con lo cual yo sé en cada espacio cuántas horas de sol voy a tener, si tengo el sol de la mañana, el sol de la tarde, es una sombra todo el año, sombra en verano, en invierno, y en verano sol, bueno. Lo que pude analizar es que hay como un gradiente de luz, ¿no? Era como que uno entraba por la casa en oscuridad total, de oscuridad total, hay sombra, desde la calle hay muchos árboles, la casa generaba mucha sombra, y a medida que uno atravesaba la casa, que es mucho vidrio, iba empezando a conquistar la luz y terminaba afuera a pleno sol. Entonces, ¿qué hice? Digamos, la pradera obviamente en la sombra no se da, entonces lo que tomé fue la sombra, el sotobosque más pampeano, digamos, ¿no? Como una imagen de un sotobosque no tropical, sino pampeano. Y estas cosas son como muy importantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, sombra, entonces voy a la paleta de plantas de sombra, y como que, no sé, está como muy de moda la hoja grande, la Strelitzia nicolai, la monstera, el filodendro. Y en este concepto de que apoyamos la casa no pegaba eso, ¿no? Estábamos perdidos. O sea, uno elige la planta no porque está de moda, porque está en el vivero, porque me gusta, sino porque tiene que ver con esto que nosotros estamos poniendo esta casa en medio de la pampa. Entonces el bosque es pampeano, y el sotobosque tiene que ser pampeano para terminar en una pradera y que haya una coherencia. Y eso es lo que, ¿no? Siempre decimos, acá no se ponen las cosas porque me parecen lindas, que tienen que ser lindas también, digamos, el algo lindo, estético, pero que se ate a un conceptual, que estoy yo, está otro, y tiene que poner una planta, que ponga una planta que tenga que ver con este concepto. Entonces eligió eso, ¿no? Es el proceso de lo que es bosque, el margen del bosque, que es mixto, y ya después el pastizal. Y siempre voy buscando, y eso lo vamos a ir viendo en cada uno, que la transición entre uno y otro sea suave. Entonces, hay plantas de uno que van al otro, y que la transición se lea de una manera muy suave, muy sutil, y que no tenga límites a rajatabla, ¿no? Una raya donde dice acá termina el bosque y acá, porque no es lo que sucede en la naturaleza. Tenemos gradientes donde va cambiando. Entonces, acá tienen el circulito, ustedes van a ver que pinto el color como para que cuando uno mira la imagen sepa de qué estamos hablando. Entonces, bueno, acá yo les cuento, es una calle de árboles, eran fresnos, hay mucho árbol europeo, hay fresno, roble, todos plantas de mucho color otoñal, ¿no? Pero un lenguaje bastante distinto de lo que estamos apuntando. Pero como la casa mira la cancha de polo, me permite jugar con este imaginario del infinito, de la pampa, ¿no? Que no tiene horizonte, son 2 canchas de polo aparte, así que tiene un horizonte
increíblemente largo, y esa pradera engancha y se apropia también de esa cancha de polo, de esa mirada infinita. Pero del lado de atrás estábamos muy europeizados, no tenía mucho que ver. Entonces, acá es, primero, ¿no? Le ponemos el 1, es el cantero de la pared exterior, es como todo un, bueno, claro, estoy, digamos, completando los renders de arquitectura que no se los estoy mostrando, pero es como todo un gran paredón, ¿no? Y entonces ahí lo que se eligieron fue una masa de Setaria poiretana, que es el pasto palmera, Chasmantium latifolium, con un moteado de salvia guaranítica. Esa es como lo primero que uno ve al ojo, y a los costados hay abutilon. Después hay como una segunda capa, más baja, porque digamos, lo que siempre buscamos, primero es que no haya suelo desnudo, y después es a lo largo de las estaciones. Por un lado, el Chasmantium nos va a dar color otoñal y se va a enganchar con todos estos árboles otoñales que tenemos. Elijo un elemento que va a ser bisagra entre lo que yo tengo de la plantación existente, que estos colores caducos que van a tener un color amarillento y naranjas y ocres, y se engancha con el Chasmantium para que haya algo que no me genere un corte muy abrupto. Entonces eso se engancha. Y tengo dentro de esta capa, por ejemplo, hay junquillos, hay violetas, que son los que me van a aportar en primavera temprana, fin de invierno y primavera temprana, un colorido, ¿no? Es como una música de entretenimiento hasta que aparecen después de vuelta, la salvia guaranítica vuelve a aparecer, los volúmenes vuelven a tomar su tamaño original. Entonces después ya acá se presenta en una imagen, en esta imagen a veces son más, y un poco presento cada una de las plantas y ustedes van a ver que hay como un dibujito. Entonces hay algunas plantas que son atractivas, por ejemplo, acá para el colibrí, el picaflor, acá para las mariposas, para las abejas, representan en general a los polinizadores en general, los pajaritos que pueden hacer refugio o alimentarse de esas semillas durante el invierno, algunos anidan. Entonces, bueno, ir poniendo, tener en cuenta cuando elijo esa paleta de plantas, es que el usuario también va a ser esta fauna. A ver, acá me manejo, tengo como en este cuadrito que yo hago de fenología, de qué es lo que va sucediendo con estas plantas, para entender que estoy cubriendo un interés durante todo el año, que siempre esté sucediendo algo. Y acá, una referencia, que es lo que muchas veces juego, es con la forma que tiene la flor. Otras que son columnares o agujas, la típica, la clásica, la redondeadita, ¿no? La margarita, pero la que es como, ¿no? Como los petalitos. Las campanitas, las que son plumosas, y las umbelíferas, ¿no? Como la zanahoria, por ejemplo, que son grandes y chatas. Entonces, en un esquema yo puedo jugar con tener distintas, es el mismo colorido, pero de distintas texturas de flor, por ejemplo. Entonces pasamos después, ya mostramos acá el primero contra la pared, y ahora entramos, y es un patio interno, a cielo abierto y todo rodeado de vidrio, en el que uno puede entrar a la casa. Hay sombra y apenas un poco de sol parcial durante el verano. Entonces acá, bueno, se eligió, había que elegir un árbol. Ellos querían tener el estudio de arquitectura, y el estudio de iluminación pidió un árbol, porque hay una pared blanca, y ellos querían que se refleje el árbol en esa pared. No iban a poner ninguna obra plástica, sino que querían que sea el reflejo, digamos, la sombra del árbol la que proyecte una imagen en la pared. El árbol que elegí fue el chalchal. ¿Por qué? Primero porque pierde la hoja, tiene un color otoñal, pierde la hoja y me va a permitir captar la mayor cantidad de luz, aunque sea durante ese invierno que no tiene nada de sol directo, porque en verano algo de sol se va a filtrar, pero en invierno no, así que necesitaba que sea caduco.
y esa imagen va a ir cambiando en la pared. Voy a tener ramas desnudas, después voy a tener el pequeño brote, y después el árbol entero. Va a haber un cambio también en esa pared. Y este chalchal, además, le va a dar de comer a un montón de pájaros con sus frutitos rojos. Entonces, son de vuelta esas capas. Voy a estar, que después hablo también, ¿no? Esta otra capa que es la capa sonora, la capa que me trae también los insectos, los pajaritos, es todo ese sonido que al inconsciente hace como este efecto de canción de cuna, ¿no? Trae mucha paz el ruido, ¿no?, de la naturaleza. Por ahí uno dice, ay, uno va al campo y no tiene tanta paz. Bueno, en el inconsciente hay ese montón de pajaritos, de ruiditos, de pi, 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 todo, y eso hace como un arrullo, ¿no? Y acá lo que se hizo con la vegetación fue que la misma vegetación de afuera entra. Pero, ¿qué hice? Cambié las proporciones. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la cancha de polo, es todo de vidrio, se ve hasta el otro lado. Entonces, la proporción de las altas es menor y hay más cantidad de las que son bajitas. Entonces, este es el resultado. Este es un render. Y hay un cantero en la parte de arriba que lo que yo me apropio de ese cantero y que caiga dos enredaderas. Elegí la madreselva y la ardenbergia porque me da flor en el invierno, y la madreselva en todo el verano, y el perfume, entonces uno puede atravesar este lugar y sentir ese perfume. Todo esto que está alrededor son como paredes de vidrio, que se pueden abrir o cerrar, son como corredizas. Entonces, en verano puede abrirse todo y sentir el perfume, y en invierno, si está cerrado, uno tiene todo el colorido de la flor azul de la ardenbergia. Y acá de vuelta tenemos que se repiten las especies y agrego otras. Estas nerembergias, que son plantas que están probándose. Hablé mucho con plant hunters de Argentina, ¿no? Con Facundo Sariaga, que además produce, con Matías Bush, que hace muchas salvias, y después también que ya vamos a hablar de las terrazas con Clara Milano, que están en lo que es Tandil. Y bueno, hay especies que todavía estas Nierenbergias son muy nuevas, se están usando ahora, se están empezando a producir ahora, ¿no? Y bueno, y acá está como todo ese... y de vuelta la fenología, y de vuelta ven cómo la paleta de colores es bastante parecida, pero lo que cambia es la textura. Entonces, al ojo tiene algo que no lo satura de información. Tengo mucha biodiversidad, pero la organizo de manera que no me atosigue el ojo. El color es el mismo, pero te doy distintas texturas de flor para que haya interés. Pero de lejos no tenés 45 colores. Entonces vimos esta pared de afuera, entramos a este patio interno, y acá está como un living, esta es la cocina, que también esta enredadera que cuelga acá me da privacidad del espacio de acá, que es la cocina abierta. Acá hay como una cocina que está abierta, y esto de alguna manera vela un poquito lo que está sucediendo. Y bueno, entonces estaba este patio interno y este otro que está entre el cuarto de la televisión y el living. Hay como un patiecito interno, esto es todo vidrio. Entonces, de vuelta, bueno, la condición de sol era sombra con sol parcial, de a poquito va como apareciendo, vamos teniendo un poquito más de sol, y lo que hice de vuelta fue volver a elegir estas plantas, se repite como para que la sensación es que la casa la apoyamos en un lugar único, pero de vuelta vuelvo a tener un gradiente de plantas más altas porque quiero que me dé un poquito de privacidad, que si hay alguien acá viendo la tele, no lo vea directamente, está sentado en el sillón y acá las plantas un poco más altas me tapan. Pero el lenguaje es el mismo, para dar una unidad, para que no sean cuadraditos diferentes. Entonces, bueno, se vuelven a repetir, de golpe ya puedo tener petunias que necesitan más sol, la Nerembergia tandilense, que es diferente y necesita más sol, pero es como muy parecida a la otra Nerembergia, pero es otra variedad que la ven, que es más agrisada, es más para sol. De vuelta, estamos con el mismo estudio de la fenología de todo el año y las formas.
Y después ya salimos ya hacia afuera, ¿no? Entonces acá tenemos pleno sol y ya tenemos la sensación de pastizal. Está a pleno sol y acá es donde yo empiezo ya a relacionar esta plantación con lo que son las terrazas y las grandes praderas que rodean después a la casa. Acá tengo más profundidad de suelo que las terrazas que tengo arriba, entonces, bueno, me permite también añadir interés con otras especies que tengo más limitación en los techos, ¿no? Entonces ya cambia el aspecto, hay muchas gramíneas, lo que voy teniendo es como gramíneas de distinto tipo, hay distintas, estas que parecen como pedacitos de papel, estas que son más luminosas, estas son más plumosas, y de vuelta, ¿no? Todos los insectos, los pájaros, todos los que se ven beneficiados. Y después van a ver que el otro color que toma en otoño es la Muhlenbergia, digo, que es una gramínea que florece rosado y de golpe es como que todo el jardín está flotando en una nube rosada, ¿no? Es el cambio, pero que de vuelta me vuelve a atar el jardín en un todo, aunque son 8 espacios y creo que son 6 terrazas, sigo teniendo una unidad de lectura. Bueno, acá ya empiezan a haber salvias, empieza a haber otro tipo de vegetación, y es más complejo, ¿no? Después esta otra terraza que está también es pleno sol, es la número 5 del plano, tengo más altura, ahí ya me estoy separando del vecino, y es como la bisagra entre este pastizal bajo anterior y las praderas más adelante que envuelven, que son mucho más altas, que aparte allá adentro están los jardines de lluvia, son más exuberantes, más salvajes. Esta viene a ser como la bisagra, para que haya como una transición suave entre esta que es más bajita, porque aparte quieren ver todo hasta la cancha de polo para allá, no es muy alta, pero sí que me rodee y me dé una privacidad y contención, se relaciona con las de arriba, y de a poquito esta es como la bisagra hasta salir para afuera. Elegí la cinacina, que es el árbol que me va a ir conectando afuera, y es buenísima para alimentar las mariposas, para los pajaritos, y es muy transparente, por lo tanto no me va a dar tanta sombra como un árbol que fuese más denso, permite pasar la luz. Entonces es como la posibilidad que me da, y la textura se relaciona bien con todas estas otras, las gramíneas, que es como un mismo lenguaje. Entonces, a ver, ahí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, acá ya estamos tomando más altura, tenemos un Panicum virgatum que es mucho más alto, tenemos 1,80 m de una gramínea enorme, que nos va a dar privacidad contra el vecino, que también están, ¿no?, las realidades. Acá tenemos otra paleta, y acá está todo la fenología, ¿no? Y de vuelta, las formas de las flores, los coloridos son parecidos, si ustedes ven, es como que la paleta de colores es del azul al violeta más rojizo, es como el mismo color, en distintos tonos. Después pasamos a lo que es el jardín de lluvia, que está como acá atrás. ¿Qué es este jardín de lluvia? Parte del agua de todos estos techos está toda descargada en este cantero. Esto está construido, tiene un límite construido, es más alto, y acá descarga el agua de escorrentía de los techos. Entonces, acá tenía tenía una ventaja, y que está atrás. Entonces, de alguna manera, cuando uno vive el jardín, esta parte de atrás no la ves. Y entonces acá aproveché eso y usé el color amarillo, que no lo uso en nada en todo el jardín. ¿Pero por qué? Porque el color amarillo en general
en nuestros pastizales tiene mucha presencia, está asociado mucho a los polinizadores. Entonces me permite traer al jardín un montón de insectos que el resto del jardín no me estaba permitiendo. Tengo buenas plantas para un jardín de lluvia, que lo puedo usar en los distintos momentos del año. Jardín de lluvia es esto, ¿no? Es un lugar a donde yo no busco que el agua salga, sino que yo la acumulo. Son plantas que están adaptadas a pasar mucho tiempo bajo agua y también muchos tiempos de periodos de seca. Lo que ellas hacen es, de a poquito va permitiendo que se infiltre el agua. Entonces el agua va a volver a las napas limpias, vamos a poder limpiar todo lo que se ensució esta agua de los techos, y va a volver lo que, bueno, si hay una lluvia increíblemente fuerte, tengo un caño de desborde que va a llevarlo a la calle, pero si no, se va a infiltrar ahí. Las plantas de los humedales son las plantas que me dan esta respuesta, ¿no? Nosotros ahí en Punta del Este tenemos un montón de humedales donde podemos ver eso. Yo donde estoy en José Ignacio siempre lo veo desde mi casa, cuando llueve muchísimo, se desborda el arroyo de José Ignacio y lo atrapa el humedal, pero no llega a la Juanita donde están las casas, porque está atrapado en ese humedal que hace de buffer, de protección. Y acá lo que busco es eso, acumular esta agua, y ven, esta es la paleta de plantas, que se aguantan, por supuesto que hay un gradiente, porque es como para abajo el cantero, entonces en la parte más baja voy a tener las plantas que se aguantan mucho el encharcado, y en los bordes plantas más de seca, que no llega nunca a estar tan encharcado. Y esto es de vuelta, digamos, la fenología en amarillos y distintas texturas para poder tener esa variabilidad. Tenemos bien margaritas, tenemos la gramínea que nos trae esta posibilidad de como de ver a través, de transparencia, de una cortina, pero como de un lino que uno puede ver a través, ¿no? Esta otra, la Nacella megapotamia, que se va a producir por primera vez, hasta ahora no está en producción. Yo coseché semillas en octubre del año pasado y que voy a cosechar ahora nuevas. El Senecio brasiliensis, el solidago, que funcionan bárbaro en todos los humedales, uruguayos también. Y después, bueno, de este otro lado, saliendo de la cocina, tenemos como un lugar de mucha sombra y va saliendo hacia la pradera más grande. Y acá de vuelta estoy con plantas más bajas. Tiene la particularidad de que esto, además, era el techo de la sala de máquinas de abajo, o sea que tampoco puedo tener demasiada profundidad, y las plantas es como que aunque sean las mismas de acá, y que están acá, y que salís y de vuelta tenés lo mismo, van a crecer más chicas, porque al no tener un desarrollo en profundidad, pero sí en lateral, son como un poco más chicas, pero sigo teniendo la misma unidad. En todas, y después ustedes miran, van a ver que de golpe hay alguna especie más, algo siempre le voy dando como carácter a cada espacio, ¿no? Acá estamos de vuelta. Y después pasamos a la parte de los pastizales más grandes, ya al pastizal pleno, que vendría a ser todo esto. Acá pega esta curva porque se le da privacidad a la piscina, que si no estaba muy expuesta a los caballos y a los jugadores que estaban acá. Y está pintado en amarillo los jardines de lluvia, porque tenemos este problema de la escorrentía, que al jardín este llega toda el agua de lluvia que se arrastra a través de la cancha de polo, y esos lugares tienen muchísimo herbicida, tienen fertilizantes, la verdad que viene mal esa agua. Entonces yo la capto acá, todo lo que vienen como en diagonal, o sea que yo captaba todo lo que llegaba acá, hay un pedacito nomás que estoy dejando sin captar, que es este ángulo de acá, que por el terreno no lo voy a dejar entrar, por la curva de nivel que voy a generar, y las voy a mandar acá. Entonces me va a entrar esta agua que la voy a mandar por desnivel acá, se me va a acumular acá y acá. Entonces tengo este que es más chico y este que acumula mucho volumen de agua, mucho, y acá. Que después van a ver que yo les voy a contar que las plantas que elegí para acá son más bajas, porque quiero dar privacidad a la piscina, pero quiero que sigan pudiendo ver el partido, y el infinito, quiero que no sepan que hay un pasto cortito, que piensen que hasta el infinito tienen este humedal. Y acá, en este costado, es mucho más exuberante, porque además tengo que dar
privacidad, y en general son plantas también vigorosas que van a perforar bien el suelo y van a favorecer la infiltración. Y en cambio estas otras praderas, la 8C, es más como un pastizal salvaje pampeano. Entonces tenemos, bueno, los que les contaba, bueno, esto es lo que ya les conté recién, ¿no? Estos son los de jardines de lluvia, y acá están las plantas que se lo aguantan, ¿no? Por supuesto, de vuelta, hay algunas que las voy a poner más centrales, que van a estar siempre bajo agua, y después en esa barranquita hasta el borde del cantero van a haber otras de pastizal común, que eso es lo interesante, porque lo que me va a permitir es que yo cuando lo veo desde acá, no vea acá un grupito, acá otro y acá otro, sino que yo elijo plantas que después las voy a repetir en todos lados para que me dé una unidad. Por ejemplo, el Panicum pionitis se aguanta espectacular, estar bajo el agua un montón, pero también se banca la seca, con lo cual yo puedo dar con esa gramínea una unidad que me ata todo el diseño. Es una gramínea que la voy a repetir en todo el 8, y acá también, entonces me va a permitir leer una unidad en el paisaje. Bueno, todas las fotos que ustedes ven son todos, el 100% son fotos mías, ¿no? De obra o de lugares que yo ya he hecho, que he trabajado. De vuelta, acá está la paleta, hay muchas salvias que no están en la parte inundable, algunas sí, la salvia oliginosa se banca muchísimo estar en áreas muy húmedas, y también se aguanta la seca. El Paspalum exaltatum, el Solanum glaucophyllum, la Verbena bonariensis, que también, bueno, el Lycium pandanifolium, tan importante para la biodiversidad, y que también se aguantan en otros lugares, entonces puedo irlos repartiendo después y generar esa unidad, que no se note que hay un jardín de lluvia, que parezca que es todo un gran pastizal, pero por dentro están sucediendo otras cosas, ¿no? Que es lo que hablo de las capas. Uno ve algo, pero además están pasando otras cosas además. Bueno, la paja estrelladora, el Erianthus angustifolius, el Campuloclinum macrocephalum, que se aguanta también estar un poquito inundado, los miscanthus, la ruelia, el Senecio pulcher, que este también ya, bueno, ya lo produjo Matías Busch, estaba ya anunciando la semana pasada que tenía los primeros plantines. El Eryngium elegans, tan importante para tantos, ¿no? Para más de 70 lo remarcamos, ¿no? En este otro creo que también estaba remarcado acá, más de 70, ¿no? Cuando ya son plantas que es increíble el nivel de biodiversidad que atraen, ¿no? Y lo queremos marcar. Con tener un poco de estas plantas realmente nos aseguramos una biodiversidad. Hay un colega chileno que se llama Cristóbal Elgueta, que siempre dice, en Chile hay otro, igual que como poner un sí en el jardín. Yo cuando me aseguro de que acá no voy a tener plagas. Una pregunta, ¿qué Bueno, significa el más 70 que hay? Acá más de no. 70 insectos y pajaritos, o sea, más de 70, ahí este es un sapito, pajarito, y es como que más de 70, hay veces que, qué sé yo, que es como, por ejemplo, la asclepia pone la mariposa monarca, pero no pone la mariposa espejitos. Es una la mariposa que pone, pero si no hay de ese tipo de planta, no hay monarcas. En cambio, por ejemplo, el Eryngium pandanifolium, los insectos son como muy específicos, ponen solo en el Eryngium, pero son más de 70 los que los ponen. Entonces es espectacular, porque te aseguras que vos cuando ustedes miren los caraguatás, este es el caraguatá, ¿no? El que típico, está en este color bordó y hay otros blancos. La cantidad de insectos que hay alrededor, arañitas que hacen su tela de araña, pajaritos que vienen a comerse, todos los bichitos que vienen acá. Se junta el agua, entonces vienen y toman agua, y viene la ranita y se come todos los bichitos que están viviendo acá. Es como un mundo de biodiversidad, es muy pinchudo, entonces hay un pajarito que hace el nidito adentro, y no lo hace en ningún otro lugar, solamente en el Eryngium pandanifolium. Entonces tiene un pico adaptado especial para agarrar todos los bichitos sin pincharse. Entonces, conocer esa otra capa de las plantas también tienen muchas capas. Uno es la belleza,
otra es las necesidades del suelo, el agua, y otra es el servicio ecosistémico que me prestan. Me limpian el agua, le dan de comer a unos, dan refugio a otros, limpian el aire. O sea, hay un montón de servicios que nos prestan que a veces los desconocemos y que está bueno conocerlas, investigar. Yo lo de los Eryngium me enteré porque empecé a googlear Eryngium, y de golpe me apareció una publicación científica de un entomólogo, de Raúl Ernesto Campos. Y yo dije, yo le mando un mail a este señor. Y le mandé. Y bueno, y empezó una relación, un vínculo que me contó él. Para poder estudiarlos tenía que producirlos, entonces ya entendía cómo poder reproducirlos, quiénes eran todos los bichitos, toda esta riqueza, y de golpe entendí. Ustedes saben que en la costa argentina, el lirio amarillo, que lo trajeron los paisajistas para los jardines, saltó al río, y toda la costa está tomada, infestada por este lirio. ¿Y qué hace este lirio? Desplazó al Eryngium pandanifolium, lo desplazó al caraguatá. ¿Y qué pasó? La pérdida de biodiversidad es enorme, entonces se empobrece ese lugar muchísimo. Por eso es importante ciertas plantas nativas en ciertos ambientes. Hay como plantas que realmente tienen una riqueza ecosistémica increíble. Si van teniendo preguntas, perdón, porque yo voy avanzando, y capaz que alguien tenía una pregunta y yo, como no veo la manito, no me entero, así que ustedes hablen nomás, interrumpan, ¿eh? Y esto, como último de las praderas, es como el pastizal bien salvaje, ¿no? Entonces, está rodeado, lo que contaba antes, está rodeado de los jardines de lluvia, pero todo este jardín también estoy repitiendo esas especies, con algunas más. De vuelta yo estoy teniendo la cinacina, que la voy repitiendo pocas, pero me van dando esa posibilidad de linkear todo el jardín. Y acá ven las especies que se van como repitiendo algunas, y otras son bien de pastizal que van a ir apareciendo. Y siempre la proporción es mucho más de gramínea que de herbáceas. Pero esas herbáceas me dan la posibilidad de tener otra interés visual, ¿no? Pero ven, cuando los ven acá, ven como que la paleta de colorido trato dentro de todo de que sea dentro de ese mismo color violeta en todo su rango de color. De vuelta, cómo se estudia un poco, ¿no? Que tengamos columnares, que tengamos bolitas, que tengamos margaritas, la de la flor común, de vuelta, y las bolitas. Entonces hay una riqueza visual. Después ahora vamos a ir a los techos, que tenía como otro desafío. ¿Cómo hago para que el techo no sea como un alien, nada que ver al resto del proyecto? Y son muchos techos, como ustedes podrán ver, y que son todos que están linkeados a la casa. Entonces, por ejemplo, esta es la suite principal, la habitación principal, que tiene su propio, que es su terraza, ese techo es su jardín, el que ellos ven. También de acá se ve claramente este techo. Después este es el techo de esta suite, y también se ve desde el pasillo. Este es el cantero que veíamos que se caía la madreselva para abajo, y la Ardenbergia. Este pasillo, estos que cuando caminan para circular a este living exterior, para los cuartos, ven este patio que tiene una escultura, y después acá hay otros dos cuartos. Este cuarto tiene su propio balconcito, y cuando sale, tiene este enorme techo que engancha con esta escalera. No se ve acá, pero esto engancha acá, que baja y baja para acá. Entonces, bueno, este es un techo también, ¿no? Y esto fue un poco la idea rectora. Este es un jardín que hice en Villalagos. Y de vuelta, lo que tomé, ven que esto es lo que yo digo, como que de lejos uno tiene la sensación de que son muchas gramíneas y flores blancas. Y cuando uno hace un zoom, después hay un montón de otras especies, pero que las ve más de cerca y en distintos momentos del año, ¿no? La problemática que teníamos acá es que yo no podía usar las mismas especies, porque no tiene nada que ver un suelo gredoso y muy profundo y húmedo como estaba teniendo abajo, con una terraza que podía tener 20 centímetros. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que
¿dónde busqué el elemento? Bueno, lo relacioné con otro hábitat, que por ejemplo es la Sierra de Tandil. La Sierra de Tandil, la roca está como muy cerca de la superficie, entonces no hay una profundidad de suelo. Entonces todas las gramíneas y herbáceas que crezcan en esa zona, a mí me iban a servir para llevarlas a este techo. Entonces, ¿qué hago? Me contacto con una plant hunter de la zona, que es Clara Milano, y empezamos a hacer como una búsqueda y una investigación de qué tipo de plantas, que yo necesitaba muchas gramíneas y una paleta de blancos y que estuviera también en los violetas, celestes, azules, violetas, digamos, en todos esos, que me pudiera servir. Teníamos en todos una exposición solar fija, y bueno, esta es la paleta de plantas que encontramos. De vuelta, es muy parecida, pero la Jarabaichu no tiene nada que ver con lo que puede ser un Calamagrostis-alba, pero es parecida, pero anda bárbaro en la piedra, en la roca. En cambio el otro necesita mucha más profundidad. Lo mismo con las tipas filifolia, que ahora se llama Jaraba filifolia. El erigeron lo coloqué por dentro, cosa que desde el cuarto se ve todo el erigeron, que es bien rastrero y me va a ocupar lugares vacíos, pero no se ve desde afuera. Entonces traté del rosado de un poco taparlo, y que de afuera veamos más bien los blancos de las inflorescencias. Son gramíneas con muchos blancos. De vuelta, la petunia que va a ir apareciendo, la nacela longiglumis, que es otra nacela que es bien de la sierra y se aguanta con muy poquito suelo. Las nerembergias, que también estaban abajo, están arriba porque se aguantan pleno sol, tienen la adaptación para la sombra, pero también a pleno sol. La asclepia, que es la que contaba para la mariposa monarca, y la muehlenbergia, que va a ser la explosión en otoño. En otoño, ¡boom!, de golpe va a estar todo rosado. Y acá pueden ver, los colores son bien blancos, apenas un toque azulado. Esta que les contaba, que es la que se sale de la habitación, y también la que se ve de acá, que tiene como una escultura. Aparte hay como toda una transparencia, entonces cuando uno entra al baño, esta pared que es de vidrio, ves la escultura. Entonces es como que tenía dos temas. Acá tenía pleno sol, y acá tenía sombra completa. Era increíble, por el aislamiento que había, era sombra completa. Y tenía que buscar de vuelta cómo hacer para encontrar un lenguaje que no me pareciera como cuadradito, sino que fuera lo mismo. Entonces elegir una planta por lo menos que me ate esto, que esté tanto en la parte de sombra como en la de sol, que fue la Setaria poiretiana, que se está chocho a pleno sol y también funciona bien con poco sol directo. Y de vuelta es el mismo concepto, ¿no? Tiene otra paleta, pero es como lo mismo. Y esta es la parte de la escultura, que es más de sombra. Pero al tener esta Setaria, y lo que hice fue esta forma de la hoja es parecida a las otras. Entonces elegí como que la textura, porque no todo está floreciendo todo el tiempo, pero en este momento, por ejemplo, que no todo está floreciendo, la textura de la hoja, la forma, por ejemplo, una hoja cintada, tenía de los dos lados. Entonces cuando yo miraba todo una hoja cintada. Pero eran dos especies distintas, uno que está feliz al pleno sol y otro que también se banca a estar a la sombra. Pero visualmente tengo como una unidad. Después, bueno, esta es una terraza cortita, que nada, tienen estas otras especies, y ese pasillito que yo les contaba, que es la que tiene para abajo, tiene como doble capa, una que cae, y después por arriba hay liriopes, y carex y neomaricas, ¿no? Que son las que están por arriba, que uno las ve a la altura del ojo. Y que de vuelta se repiten del lado de la escultura. O sea, porque lo que quiero es tener la sensación, cuando yo camino. No, espera, está, bueno, no se ve. Cuando yo camino por acá, quiero tener la misma sensación de lo que hay acá, acá. Entonces esto me envuelve y yo repito las especies, para que cuando atravieso siento de vuelta que atravesé algo que la casa está apoyada. Bueno, y creo que esta es una de las últimas, que está acá, que es arriba de los vestuarios para ir a la piscina, ahí se cambian y hay como duchas y cosas. Y no se sube ahí arriba.
Y acá, bueno, está esta otra paleta de plantas que se vuelve a repetir más o menos todo. Hay alguna que otra diferente. Y bueno, y acá está de vuelta la fenología. Este es el equipo que trabajamos en esto. Ángeles Casares, que hizo todo lo que es la filmación. Ángeles Casares estudió cine y después hizo un máster en Sheffield, en paisajismo. Agustina Anguita, que estudió primero diseño gráfico y después paisajismo, e hizo todo el diseño de esta presentación. Y Josefina Bastanchuri, que que es licenciada en diseño del paisaje y me hizo los renders, las imágenes. Es un equipo que trabaja bastante conmigo. Y eso fue todo. Muy bien, Amalia. Los agoté. Ni respiraste, ni respiraste. No, qué horror. Creo que los agoté a todos, ¿no? No, sé qué hora es. tranqui. Estuvo buenísimo. 11:20. Muy bueno, la verdad. En una hora fue una... Y Amalia tiene muchísimo trabajo hecho. ¿Puedo volver a entrar en un rato? ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahí mejor. Decime de nuevo, no entendí. Ahí. Bueno, ¿preguntas? ¿Cuál va? Esto queda grabado, así que después lo colgamos y lo pueden volver a ver en modo normal, en modo lento. Ay, díganme que hable más No, despacio. digo, no, Amalia, digo si por si querés parar y volver hacia atrás, mirar alguna cosa, no eso, digo. No es que se diga muy rápido. Está bien. Ahí va, el modo, acá me acotan que el modo uruguayo, digamos. Hace tiempo que estás en Buenos Aires y viste que son como mucho más rápidos. Es la cuarentena que me tiene un poco electrificada. Claro. Sí. Nico, capaz de cortás la grabación, así ya queda la charla solo, la